Quisiera compartir con ustedes, ayer hablando con Eduardo, le digo hace 3 semanas que vengo meditando en algunas cosas y quisiera compartirlo con ustedes. Y seguramente distintas personas estarán viviendo distintas etapas de estas que voy a nombrar hoy. Le puse como título a la predicación Etapas de la vida cristiana, que no necesariamente tienen que ver con la otra y después empiece. Etapas de la vida cristiana. Etapas. La vida cristiana podemos decir que se desarrolla parecido a las etapas de la naturaleza. Lo podemos ver también en Jesús, cuando Jesús caminó en esta tierra. Nosotros que vivimos en el sur de la Florida, las etapas o las estaciones del año se complican, porque acá los árboles en primavera empiezan a perder las hojas. No saben bien cómo manejar las distintas etapas, en la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero normalmente en muchísimos países del mundo, y un poquito más al norte de Estados Unidos, y el invierno. A nosotros nos alegra cuando llega el otoño acá, porque afloja un poquito el calor y cuando viene el invierno nos salvamos de los huracanes. Pero en general existen esas 4 estaciones también acá. A nosotros como cristianos nos pasa algo parecido. A veces en nuestra vida se hace de día y a veces se hace de noche también. A veces damos fruto, a veces no damos fruto. ¿Se reconocen en eso? Sí. Hay gente que vive en el constante optimismo, aun cuando, como si siempre estuvieran en primavera, aun cuando están atravesando el invierno de su vida. Es como que viven fuera de la realidad. Y Dios respeta nuestra realidad. Cuando hay que llorar, ríen, como mostrando una cáscara que no se condice con el interior. Nos dice Eclesiastés 3:4 que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Nueva versión internacional. Se lo leo de vuelta. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Entonces es importante que ubiquemos nuestra vida en qué etapa estamos viviendo, para poder comportarnos también de esa manera. Había preparado un PowerPoint y me olvidé el stick. Seguro está buenísimo. ¿Cómo? ¿En qué parte de Buenísimo, pero se los cuento. Voy a hablar de la primavera y había puesto 3 fotos de Nueva York con los cerezos en flor. ¿Han estado en Nueva York alguna vez con los cerezos en flor? Una vez hicimos ese viaje con Liliana y todos florecidos. Maravilla. Si han andado por el noroeste argentino, bueno, en todo el norte argentino y hasta Buenos Aires se los puede ver a los algarrobos florecidos. Rubén, ¿has visto algún algarrobo alguna vez florecido? Empiezan primero en Salta, el norte de Salta, en primavera, y llega a florecer en Buenos Aires algunos bastante más tarde, pero es maravilloso. Manchas amarillas de algarrobos
tengan hojas, es un tallo y las flores aparecen. Y es también en el mundo espiritual de cada uno de nosotros. A veces, así como el mundo se viste de colores, también nuestra vida espiritual. Cuando nos convertimos, parece que todo florece, ¿verdad? Todo es lindo. Sentimos a Dios muy cerca. Mi papá se convirtió en el 1926. Tenía 18 años. Y él contó que cuando salió de esa reunión, cuando él tuvo con el Señor, él y la mamá, él era el mayor de 11 hermanos, dice que fue saltando desde la iglesia hasta su casa de noche. Unas reuniones largas eran, porque Dios estaba en Suecia en esa época, el problema de tiempo. Alegría tan grande, caminar normal, es el gozo de la conversión. Oramos y parece que Dios contesta todas nuestras oraciones en la primavera de nuestra vida. Todos los hermanos son extraordinarios. ¿Le ha pasado? Sí. Cuando ustedes vienen de la congregación, todos son lindos, son bárbaros. La nuestra es una primavera continua. Sí, sí. Son extraordinarios, son tan distintos a la gente que yo conocí antes. Todos son buenos. Nunca hemos antes experimentado una comunión como la que tenemos con los hermanos de la congregación. Nos parece ver a Dios en la naturaleza. No nos cuesta nada levantarnos para ir a Broward. Cuando somos recién convertidos estamos dispuestos, porque estamos enamorados de Dios, estamos enamorados de todo lo que nos está pasando. Nos ofrecemos para todo lo que haga falta, normalmente. Yo les he contado lo que pasó con Liliana el domingo después que nos convertimos. Había un piano en la iglesia, me acuerdo, de este lado de la plataforma. Y ahí había caja donde con la que se levantaba la ofrenda. Y teníamos al hermano Sosa, que era el encargado de un viejito que se encargaba de levantar la ofrenda. Y Liliana lo había visto el domingo anterior. Y tenía tantas ganas de servir que cuando dijeron, vamos a levantar la ofrenda, se levantó. Y empezó a recorrer la congregación, y imagínense cómo se puso el hermano Sosa, ¿no? Fue y habló con no sé quién y dice, ¿cómo puede ser? Dice, porque sea la novia del hijo del pastor, dice, viene a sacarme el ministerio. Pero ella no tenía, o sea, le salió ni me preguntó, o sea, cuando la vi allá, digo, uy, chao. El deseo de servir, ¿no? Y les he contado también cómo empezó a enseñar en la escuela dominical, y en los anexos, teníamos 5 o 6 anexos donde durante la semana se visitaban día sábado, y viajaba con mi papá, y ella daba las clases de escuela dominical y no sabía la Biblia. Entonces se pasaba la semana estudiando la historia de Moisés, de David y todo, para poderlo transmitir, pero con todo el ánimo que uno tiene en esa primavera de su vida cristiana. Se renueva la naturaleza en la primavera, y en nuestra vida espiritual también. De eso se trata el nuevo nacimiento. ¿Amén? Amén. Jesús vivió esa misma primavera. Quisiera que pudiéramos, a medida que pasamos las estaciones, también meditar en la vida de Jesús. Jesús, a los 13 años, estaba en el templo, admirado por los religiosos de su época. Cuando es bautizado, viene una voz de la vida
de Jesús, cuando vence al enemigo ahí, cuando es tentado en el desierto. Primavera de su vida. En la primavera, hermanos, a ver si se reconocen, nada te detiene, nada te lastima. Sientes que la gente te sonríe, la vida te sonríe, Dios te sonríe. Jesús en la primavera de su vida proclama: el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3, versículo 2. El reino de los cielos se ha acercado. Y si alguna vez nos hemos sentido emocionados, expectantes, llenos de vida, planeando para el futuro, seguramente estábamos viviendo la primavera. Es importante esta etapa. Necesitamos llegar al verano con fuerza. Llega el verano. Es un tiempo de mucho trabajo, de crecimiento, de cosecha en distintas áreas de nuestra vida y también en la naturaleza. En este tiempo el terreno es fértil, nuestros esfuerzos dan fruto, las congregaciones florecen en distintas áreas. En el verano te va bien en el trabajo, personalmente, con tu familia, en la relación con Dios. Quieres ser parte de la comunidad, reunirte, congregarte, involucrarte, trabajar, tiempos de cosecha. En el verano descubrimos el propósito de nuestra vida, nuestra vocación, nuestro llamado. Siempre me recuerdo de mi propia vida. En esa etapa yo creía que podía conquistar todo. Me comía la cancha, como dicen en Argentina. O sea, era una fortaleza, unas ganas de servir y parecía que no había nada que podía impedir lo que pensaba que podía hacer. Escuchando el testimonio de Erma y Orville, cuando fueron a la Argentina o a México y todo, me imagino la diferencia que habrá sido de Estados Unidos ir a México en esa época, a Chiapas, o ir a Argentina, pero no había barreras mentales ni espirituales, había esperanza, había fuerza, había visión en el verano de la vida. Y lo vemos en Jesús también, cuando florece su ministerio, cuando las multitudes, 3.000 a 5.000, y hacía milagros y enseñaba. Su fama en el verano son largos, pero pareciera que no necesitamos dormir tanto, porque tenemos mucha fuerza, porque estamos viviendo el verano. Es un cansancio agradable, podría decir. El Salmo 127, la última parte, dice: porque Dios concede el sueño a sus amados. Dormimos como un lirón y nos levantamos con fuerza de vuelta. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida personal también, o sea, a nuestra vida laboral. Pasan estas etapas en nuestra vida también. Hasta a veces nos olvidamos de comer. ¿Les ha pasado? Lo mismo pasaba con Jesús. Los discípulos, ¿por qué se miran entre algunos? Las esposas se quejan porque nunca nos olvidamos de comer. Yo me di cuenta cuando me baja el azúcar porque me empieza a temblar el pulso, cuando estoy muy entusiasmado con algo. Pero Jesús, cuando vienen los discípulos en una oportunidad a traerle de comer, le dice: yo tengo otra comida. Es como que se hubiera hasta olvidado de comer, siendo que era hora de comer. Pero, hermanos, los veranos no duran todo el año. Nos haría daño tanta abundancia, ¿verdad? Que cuando ya el verano pasa, acá también estamos esperando que venga un poquito de fresco, ¿no es cierto? Siempre es bueno el verano, el calor del verano, pero no es bueno que se extienda demasiado. A veces en nuestra vida es buena la escasez, nos enseña también, nos ubica, nos centra.
Siempre nos acordamos con Lili y con los chicos, cuando fuimos al norte argentino, en los primeros 3 años y medio teníamos un sostén de misioneros muy chiquito y tuvimos que restringirnos en todo, ¿no? Era la última época de Alfonsín y vendimos la casa, perdimos la casa, porque cuando me junté con moneda fuerte era un tercio de lo que lo había vendido, no se podían hacer contratos en dólares en esa época en Argentina. Y después de un año sacamos un préstamo en Suecia, 5 iglesias salieron de garantía para ese préstamo y con la platita que nos había quedado de la otra compramos una casa a pagar a 30 años. Cuando fuimos a escriturar, resulta que en Salta el que compra paga el 100% de la escritura, así que tuvimos que vender el auto para pagar la escritura. Pero te hace bien. La escasez en ciertas etapas de la vida te hace bien, porque te hace mirar para arriba. Te hace probar también el llamado. Inevitablemente, en todas nuestras vidas y nuestras experiencias, llega el otoño. Días grises, es un tiempo de cambios, es parecido a la primavera, pero al revés. En vez de salir las hojas, se caen, florecen, se secan, comienzan a morir las hojas, cambian de color. También tenía 3 fotos en el PowerPoint de hermosas fotos del otoño. Sopla el viento, los días son más cortos, los cielos se nublan. Durante el otoño muchos se deprimen y sufren de ansiedad. A veces viene un otoño espiritual también. A veces porque hemos perdido la conexión con Dios. Esa conexión que da vida, identidad y significado. Cuanto más productivo ha sido nuestro verano, cuanto más sufrimos el otoño. O sea, cuanto más entusiasmo, cuanto más vida hemos tenido y actividades en el verano, el otoño es más deprimente. O sea, vemos la diferencia, ¿no? Vienen los cambios en otoño. El trabajo que antes era un deleite, ahora es una carga. Lo que antes se lograba con facilidad, ahora se logra con dificultad. El cansancio ahora no quita el sueño, sino que nos quedamos pensando a la noche cómo resolver tal y tal cosa, aunque estemos cansados. Quizás hasta dormimos menos. No está Gaby, ¿no? Está afuera. Ah, está Gaby. Si uno pierde el trabajo, ¿verdad? Se viene el otoño. Se viene el otoño. Pero tengo esperanza. Dios provee, ¿verdad, Gaby? A veces viene el otoño, cuando perdemos el trabajo. En nuestros estudios se complican. A veces hay tensiones en el matrimonio. Lo que antes resolvíamos muy fácil, pareciera que ahora nos miramos y ya el otro interpreta que estamos diciendo algo. El otoño de la vida. Es tiempo de rutina. Caminamos en automático muchas veces en el otoño. Hacemos las cosas por inercia más que con pasión. En la vida de Jesús también llegó el otoño, cuando comienza a ser malentendido, rechazado, perseguido. Pasa de la popularidad a la persecución. ¿Se acuerdan? De la amistad a la traición. Del compañerismo con sus amigos al abandono. Uno de sus amigos lo traiciona, uno de sus amigos lo niega. Todos huyen en el otoño de la vida de Jesús. Fíjense lo que dice en Mateo 26, 38. Antes de apartarse para orar en el Getsemaní, dice Jesús: es tal la angustia que me invade que me siento morir.
les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Es tal, Jesús lo dijo eso, es tal la angustia que me siento morir. ¿Han vivido algún momento así? Yo viví un momento lo que estábamos haciendo. Es posible. Pero ahí que me pudieran haber ofendido, que no eran. Hemos quemado todos nuestros puentes, habíamos vendido, habíamos comprado casas, había cerrado la y llegó un momento que yo pensaba, ¿para qué me trajiste, Señor? ¿De acá a dónde me voy? ¿A Suecia? Me emociono porque por meses no me salían palabras para orar. No tenía oración. ¿Saben lo que hacía? Oraba al Padre Nuestro. Agarraba, abría la Biblia en los Salmos y oraba en voz alta los Salmos. Y la única oración mía personal, ¿saben lo que era? La palabra Jesús. Con angustia. Era Jesús, Jesús. Cuando me dormía, repetía la palabra Jesús. Y les cuento algo que no ahora porque estoy operado. Mirando hacia la ventana, siempre mi costumbre es dormir de este lado. Y me costaba conciliar el sueño. Y repetía la palabra Jesús. Y más o menos de este tamaño, bajaba de cruz blanca, como si fuera de una nube. Bajaba despacito, yo con los ojos abiertos así, y se perdía en el piso. Y me dormía. No les puedo decir si fueron 3, 4, 6 meses que me ocurrió todas las noches lo mismo. Y me venía paz y descansaba en paz. Pero era el otoño, uno de los otoños de mi vida. Donde no sabía para qué lado disparar. No sabía qué hacer. No tenía la alegría de la primavera ni las fuerzas, porque estas cosas te producen desgaste, tristeza. En esa etapa muchos sentimos tristeza, pero también necesidad de oración, compañía. Se pierde el optimismo de la primavera y las fuerzas del verano. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Jesús, ¿verdad? ¿Qué nos queda para nosotros? Son etapas, son estaciones. ¿Nos podemos reconocer en esta descripción? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? A ver, levánteme la mano. Interesante. Interesante. Se pierde el optimismo en el otoño, a veces. el otoño de la vida. El optimismo que teníamos en la primavera y en el verano, ¿no es cierto? Me imagino cuando Orville fue a Santa Fe, no sabía qué iba a pasar. Todo el optimismo, las sanidades, lo que Dios estaba haciendo en el Chaco. Y de repente no tenía ni siquiera un garante para alquilar la casa. ¿No? Pero de repente Dios majestuosamente entra. Hay esperanza. Voy a terminar con esperanza, hermano.
Siempre viene el invierno también, porque después del otoño viene el invierno, ¿no? Se pone peor la cosa. No se puede pasar del otoño a la primavera, viene el invierno. En estas experiencias, que a veces son cíclicas en nuestra vida, porque en cada una de estas aprendemos muchísimo. El frío comienza a doler, y si hay viento, la sensación térmica baja también, ¿no es cierto? Duele el frío, duele respirar, duele la falta de amigos, la soledad, o la falta de atención de los amigos, duele la escasez, nos volvemos sensibles. Los que nunca llorábamos, lloramos. ¿Les ha pasado? Hay situaciones donde los que nunca lloramos, o sea, nos debilitamos. Llegó el invierno. Así como las nubes se esconden al sol, parece que Dios a veces se esconde de nosotros. No hallamos de dónde agarrarnos. Les leo algo que de la Madre Teresa de Calcuta. Ella le escribió antes de una de las Navidades lo siguiente: Cristo está en nuestros corazones, Cristo está en los pobres que llegamos a conocer, Cristo está en la sonrisa que damos y en la sonrisa que recibimos. Muy positivo, ¿verdad? 11 semanas después le escribe a un confidente de ella: Jesús tiene un amor especial para ti, pero en lo que a mí respecta, el silencio y el vacío es tan grande que miro y no veo. Trato de escuchar, pero no oigo nada. ¿Les ha pasado? Hay etapas que pareciera que, en primavera pareciera que Jesús está ahí. En el invierno a veces pareciera como que no escucha, como que está lejos. Pero es cuando más cerca está, porque está orando en nosotros. Son etapas diversas que vivimos. A veces perdemos la confianza en el invierno. En el invierno de la vida de Jesús se exclamó en Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el invierno de la vida de Jesús. La vida parece acabarse, no hay fruto, no se oye el canto de los pájaros. Me imagino que en los estados del norte, cuando viene el invierno, que se vienen las palomas y todos los pajaritos para acá, para el sur, ni el canto de los pájaros se escucha. En Escandinavia la gente sufre mucho de depresión en invierno. Hay tratamientos de depresión en los hospitales donde se quedan unas horas leyendo en una sala con piso blanco, paredes blancas, mucha luz, para sacarlos de la oscuridad, de las tinieblas que hay en el invierno, que son tan largos los inviernos y tan largos las noches, ¿no? Pero hermanos, la vida no se acaba. Fue a través de la muerte que Jesús venció a sus enemigos. Nosotros también vamos a triunfar. Y quizás es un tiempo para pensar en las cosas que deben morir en nosotros. A veces hay orgullo en nuestra vida, egoísmo, que debe morir en nosotros. O sea, es un tiempo de análisis. A veces es dejar un trabajo y empezar otro, como hablábamos recién, y vuelve la primavera. Pero es cuanto más lo estiramos al aprendizaje, más largo se hace el invierno. Así que es importante que no tardemos en entender esto para que no se haga más largo. Aunque parezca que Dios está lejos, en el invierno es cuando más cerca está. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Pedro: esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro,
al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Yo, a través de oro, uno lo llega un momento que la basura sube para arriba. O sea, lo que es extraño al metal sube para arriba, y es la cuadra donde uno envía el metal y el material extraño queda afuera, queda como último, ¿no? Porque es más liviano. Y así pasa, hermanos, con nuestra vida también. Es como el oro, que se acrisola. Hasta ahora han tenido que subir diversas pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Es un elemento, y usa esto Pedro como un ejemplo de nuestras vidas. En medio del abandono y del invierno, la fe de Jesús prevalece por encima del invierno. Y lo lleva a orar al Padre en Lucas 23, 46. Entonces Jesús exclamó con fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. La fe de Jesús fue mucho mayor que el invierno que estaba viviendo. No hay muerte, no hay resurrección sin muerte. No hay crecimiento espiritual sin invierno, hermanos. Es el invierno. Las bendiciones se olvidan rápido. Las pruebas producen cambios en nuestras vidas. No hay victoria sin cruz. Lo largo de nuestro invierno depende de qué tan dispuestos estemos a morir. Yo lo he nombrado antes acá. Las pruebas y cómo Dios quiere usar las pruebas para llevarnos a un nivel. God fixes the fix. God fixes another fix to fix. Y yo lo traduje al castellano hace muchos años de la siguiente manera: Dios prepara un preparado para prepararte. Y si tú despreparas el preparado antes de estar preparado, Dios prepara preparado para prepararte. O sea, se prolonga el tiempo en nuestras vidas. Nos hacemos los todos y el invierno se alarga. No tiene sentido. No tiene sentido. El invierno de Jesús la gente que vivió ahí aprendió con lo que vivió Jesús. Si no, nosotros estamos hoy cosechando las bendiciones. Podemos en nuestra congregación tener personas que están pasando diferentes etapas en estas 4 categorías que hablábamos, ¿no es cierto? Diferentes estaciones. Y es importante para todos nosotros entender esto. No todos reaccionamos igual a cada estímulo. Por eso es importante tampoco exigir que todos reaccionen igual a cada estímulo. Cuando empezamos esta congregación, a ver si me acuerdo, la expresión de Orville, cuando hablábamos de las canciones, decíamos, a ver, Eduardo o Orville, no vamos a arengar, era la palabra. De acá adelante no vamos a arengar a la gente. De que
levante las manos, que salte, que se ría, porque cada uno, entendemos que cada uno vivimos distintas etapas. Algunos tenemos un contacto con Dios en el silencio, o necesitamos en esa etapa de la vida estar quietos. Y como decíamos al principio, hay gente que actúa como que está todo bien porque quiere ser parte del grupo. Si todos saltan, y yo también. Y resulta que se están rompiendo por dentro. Cuando venga Carmen, que acaba de perder su madre, ¿cómo vamos a reaccionar? Es distinto, ¿no es cierto? Es distinto. Llorar con los que lloran. O sea, entender que hay etapas que distintas personas están viviendo en la vida. Rubén nos hablaba del cáncer. Pero me imagino que en esa etapa del cáncer era un otoño o un invierno, ¿verdad? Para la familia también. Se aprende y se entiende o se debe entender a personas que pasan por distintas etapas. Respetar la estación en que cada uno está viviendo. Lo importante es saber que normalmente después del invierno viene una primavera, una renovación, vida nueva, viene madurez. ¿Amén? Amén. Porque Dios está con nosotros. ¿Podemos decir Emanuel todos juntos? Emanuel. Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Qué lindo tener esto en cuenta cuando pensamos y meditamos en esto. Cuando morimos de verdad, físicamente, entramos en la primavera eterna. O sea, si morimos en este momento, ya no hay otoños, ya no hay veranos, ya no hay... Es una primavera eterna. Flores eternas, porque vamos a estar eternamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay esperanza en todas las etapas. Hay esperanza. Dios nos bendiga. Emanuel. Podemos ser tus hijos. Gracias, Padre, porque un día te fijaste en nosotros. Gracias por las primaveras, los veranos, los otoños, los inviernos que hemos vivido, como hemos visto tu mano, como nos sacaste a abundancia en muchas oportunidades. Ayúdanos a ubicarnos, Señor. Ayúdanos a siempre mirarte a ti. Nunca perder la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.